Ya. Ahora sí, buenos días. Buenos días, mis hermanos, ¿cómo están? Creo que todos están atentos o tranquilos a las eh, descripciones técnicas de último momento que tenemos siempre, gracias a Dios, tenemos la oportunidad de tener personas que están aquí para servir, que están aquí siempre para apoyar y bueno, pues hoy queremos comenzar esta grabación. A partir de este momento, le doy la bienvenida a todos los que están aquí presentes, a las personas que nos visitan. Esta es su casa, bienvenidos. Bienvenidos a las personas que todos los días nos reunimos en oración, en espíritu, en alma, en pensamiento. Muchas gracias. Y a las personas que se conectan, que nos hacen el favor de conectarse, que me regalan su tiempo, créanme, aprecio mucho eso. Trato de preparar la prédica de tal manera que primero sea de bendición, que sea a sus corazones, que traiga información correcta, que sea pegada a la palabra de Dios. Y esto lo hago respetando su tiempo, respetando su persona, respetándolos a ustedes, para no solo venir como merolico y hacer bla, 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 bla. Así es que muchas gracias. Creo que Dios me regaló un bonito mensaje para hoy, sobre todo para seguir con esta idea de por qué estoy aquí, ¿no? Respondiendo a esa pregunta que hacía Pablo en Romanos capítulo 17, capítulo 7, versículo 15. ¿Por qué queriendo hacer lo bueno que quiero no hago lo bueno, sino lo malo que no quiero? A veces son preguntas, pueden parecer necias, como, ¿por qué hago esto, Señor, si yo quiero hacer aquello? Pero es una razón, no hay una razón, más bien hay una explicación que nos va a poder, que nos va a permitir entendernos, y eso es lo más importante. Así es que permítame orar para que los niños puedan pasar a su clase y, y nosotros podamos tomar asiento, su cafecito y todo. Padre bendito, te doy gracias esta mañana por cada persona que reunida, Señor, por cada familia que representa. Te doy gracias, Señor, por cada familia allá a la distancia, conectados, Padre Santo, en el momento que nos escuchen, en el momento que me hagan el favor de prestarme su atención para poderles transmitir lo que Dios ha puesto en mi corazón. Lo hago con un sentimiento verdaderamente de humildad, sabiendo que si no fuera por Dios, esa canción que dice al final, ¿no? Se quedó conmigo todo el tiempo. A veces no veía, no he visto en otro tiempo su presencia en mi vida, pero ahora que lo conozco, sé que se quedó conmigo todo el tiempo. Y créeme, está contigo, ha estado contigo y estará contigo hasta el fin de los tiempos. Y esa es su promesa. Jesús, nuestro Señor, dijo esas cosas y Él no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así es que lo que Él prometió, créeme, lo va a cumplir. ¿Y sabes qué prometió? Estar contigo hasta el último de los días, abrazarte, estar contigo, llevarte, cargarte, sostenerte, si venimos a Él. Padre bendito, te doy gracias por este mensaje, te doy gracias por tu bendita palabra y abre nuestro conocimiento, Señor. Salmo 119, versículo 18 dice, abre mis ojos, Señor, para poder mirar las maravillas de tu ley, las maravillas de tu palabra, las maravillas de tu corazón. Te damos gracias en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén. Bien, desapareció media iglesia, se fueron los niños, y cuando se van los niños queda media iglesia vacía, así es que tendremos que o invitar más niños o hacer más niños, ahí se los dejo. Los que quieran pueden aventurarse, los que no, pues a buscar niños, ¿verdad? Ah, la semana pasada comenzamos una serie que Dios ha puesto en mi corazón. Es una serie que trata de explicarnos de la forma en que yo busqué explicarme a mí mismo esta pregunta caótica que me encontré por mucha bendición en Romanos capítulo 7. Cuando yo leí Romanos, o cuando oí esta prédica y esta porción de la Biblia, tocó mi corazón, porque en ese momento de mi vida, pues estaba yo con esas dudas existenciales y esas dudas de saber qué hago, si lo que hago está bien, si todos lo hacen debe estar bien, si yo, ¿por qué no? Etcétera, etcétera. Y de pronto sintiéndome mal por lo que hice, no lo hubiera hecho, ¿cómo cambio? Todas esas preguntas que son existenciales, o sea, son
son razonables cuando empiezas a ver a los que están junto a ti. Empiezas a ver posiblemente cuando haces las cosas mal, el daño que les provocamos, la tristeza que les provocamos. Cuando haces las cosas bien, la alegría, la sonrisa de nuestros seres queridos que están alrededor, cuando haces las cosas bien. Y entonces esa lucha entre querer verlos reír y de pronto por mis acciones verlos llorar, era cómo corregir algo cuando yo no estoy bien, etcétera. Me encontré esta cuestión de Romanos, ¿no? Romanos capítulo 7, versículo 15, dice, ¿por qué lo que hago? No lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Por qué, Señor? Ah, así que esta prédica le llamé respuestas divinas a preguntas necias. Preguntas necias, ¿por qué? La palabra de Dios dice que la sabiduría, el buen discernimiento viene de Dios. Y a veces cuando no está Dios en nosotros, dice también la palabra que en el Evangelio de Juan, que la luz era Cristo, la luz estaba con Dios, la luz era Dios y vino al mundo, dice el Evangelio de Juan, pero los hombres la rechazaron porque sus obras eran malas. Y a veces cuando no conocemos de Dios, pues vivimos en esa obscuridad de no saber qué hacemos, no saber cómo hacemos, no saber, en el mejor de los casos, hacer las cosas bien, pero no saber por dónde empezar. Así es que eh, cuando digo preguntas necias es porque la respuesta está aquí, pero hemos eh, nos hemos sentido como seres humanos muy inteligentes, muy independientes, y hemos buscado en otro lugar la respuesta pues a nuestras eh, inconvenientes, por decirlo de una manera más sutil. Esos inconvenientes son el resultado de no saber para qué se utilizan las cosas. Eh, por eso es necesario que vengamos a la palabra de Dios como venir al fabricante, decía la semana pasada, venir al que construyó las cosas. Y si Dios es el creador de nosotros, así como un fabricante es el creador de una máquina, Él sabe cómo resolver, cómo debe funcionar, y si algo le está fallando, sabe qué corregir. Igual nuestro Señor, nuestro Dios Padre nos creó, y esa fue un perfecto inicio. En su perfecto amor creó al hombre a su imagen y semejanza. Génesis capítulo 1, versículo 26 dice, entonces Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. O sea que el creador de nosotros como seres humanos es Dios mismo. Y si Él es el creador, Él sabe cómo funcionamos. Así es que si de repente tenemos fallas técnicas de cómo funcionar, es bueno venir a la palabra de Dios. En la palabra de Dios encontramos la definición de cómo estamos formados. Dice Génesis capítulo 2, versículo 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre de la tierra. Así, agarró tierrita, juntó un poco de tierra, para algunos juntó más tierra, para otros juntó menos tierra, y entonces dice que formó al hombre y de la tierra, dice, y sopló en su nariz aliento de vida. Sopló. A este soplo se le llama el neuma de Dios, el neuma de Dios. Neuma es la palabra que se traduce como espíritu, como viento también, como soplar, el neuma de Dios. Así es que Dios sopló un aliento en la nariz del ser humano. Ese aliento no solo era un aliento de vida, no solo era una parte espiritual que tenía fuerza para hacer mover los organismos y para formar del polvo formar del polvo un corazón, un cerebro, un hígado, un riñón, etcétera. Todo eso se formó con el poder de su aliento, de su neuma. Pero también en el mismo neuma, en el momento de la creación, creó la personalidad. Creó a Adán como persona, como ser consciente. Creó el yo, que le llaman los psicólogos, ¿no? El yo creó esa parte psicológica que te define como persona. Así es que en ese momento había una parte física y una parte espiritual que tenía una potencia doble. La potencia de crear la personalidad y la potencia de darle vida a ese cuerpo. Después vino
pues el pecado y dice la palabra de Dios que cuando Adán y Eva murieron, les está diciendo nuestro Señor Jesús, no coman de ese árbol porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Ahora, la palabra que se utiliza para muerte, aquí en el versículo, en Romanos, eh, en Romanos, perdón, en Génesis, la palabra que se utiliza para muerte también significa separación. El día que ustedes coman de este árbol serán separados de Dios, separados de esa relación, separados de esa comunión perfecta que tenía el primer hombre, Adán y Eva, con Dios. Pero como consecuencia del pecado también existe la muerte física. Eventualmente ellos fueron separados de Dios espiritualmente y, y después murieron físicamente. Así es que cuando decimos qué es el pecado original, bueno, pues el pecado original o la carga del pecado original en nosotros es esa presencia de pecado en este cuerpo y la justificación o la explicación o la forma de identificar si existe pecado en ti es que un día vas a morir. La consecuencia del pecado en el ser humano ha provocado la muerte física y la muerte espiritual. Así es que si alguien dice, yo no he pecado, tendrías que decirle, entonces vas a ser inmortal, porque si no has pecado, no vas a morir. Pero eso no es cierto. Sabemos que todo ser humano nace y muere. Así es que ahí está el principio de algo que quiero explicarte. Si ya fui creado, si Dios me creó de una forma y el creador sabe cómo funciono y ahora entiendo que hay un pecado, ¿qué hago con esto? ¿Qué hago con esto que hasta cierto punto dices, yo no pedí? Bueno, no pediste igual que los hijos rebeldes cuando dicen, les dices a los hijos, ponte a hacer tu cuarto y aquello y ya cuando están cansados dicen, yo no quiero hacer nada. Además, yo no pedí vivir. Yo no pedí vivir, pues la pregunta, la actitud más infantil, pero además también más arrogante, más ofensiva, que un hijo puede decir, ¿no? O sea, no sabe lo que está diciendo. Y lo que menos podemos hacer es enojarnos porque lo ves así, o sea, ay, criatura del Señor, no sabes lo que dices, ¿no? Porque la vida es hermosa, la vida es buena, cuando la vivimos con un propósito claro. La vida es bonita cuando tienes claro a dónde vas, cuando tienes claro cuál es el sentido de esta vida. Cuando no está claro el sentido de la vida, esta vida se convierte en un caos, en un problema, en una lucha todos los días, en un sinsabores, etcétera. En el mejor de los casos, pues escuchamos los consejos de otras personas, otros seres humanos que se llaman filósofos, que se llaman intelectuales y dicen, pues la vida es para vivirla. Algunos no son tan intelectuales. Un compadre de mi papá no era tan intelectual, pero decía, pues a tomar y a comer que la vida se va a acabar. Era su filosofía. Entonces, a comer y a tomar porque la vida se va a acabar. Pero, pero parece que ese no es el propósito que Dios puso para nuestras vidas. Así es que siempre es bueno regresar al fabricante y preguntarle, ¿para qué está esto, esta maquinita, esta palanca, esta cosa en esta pieza? Porque no sé para qué es, la he jalado y ya me machuqué, ya me pegué, ya me corté y no sé para qué es, ¿verdad? Así es que es mejor venir al fabricante. Ahora, ¿quieres ser fabricante del ser humano? Ya vimos, Dios nuestro Señor, el que mejor puede conocerte a ti, el que mejor puede saber cómo estás formado, qué eres, cómo eres y para qué eres, es Dios. Así es que si quieres preguntarle a alguien las preguntas existenciales que un buen filósofo, que una buena persona, que una honesta persona se hace a sí mismo cuando dice, ¿para qué estoy aquí? ¿Para qué estoy viviendo? ¿Cuál es el sentido? ¿A dónde voy? ¿De dónde vengo? Cuando alguien hace esas preguntas, ah, eh, con honestidad, se dice que está tomando conciencia de su existencia. Y junto con la conciencia, pues viene el sentido de hacer las cosas bien para agradar a quién. Hacer las cosas bien para agradar a la esposa, al esposo, a los papás, a la mamá, a los hijos. Parece que en principio Dios nos hizo a todos para su honra, para su alabanza,
para que volvamos a Él a darle gracia, honra y honor a Dios Padre. ¿Cómo? Haciendo las cosas que Él dice que podemos hacer bien. Es decir, yo no vivo para mi esposa, no vivo para mi esposa, vivo para Dios, y cuando vivo para Dios, sé cómo amar a mi esposa, ¿verdad? Un padre no vive para sus hijos, no vive para sus hijos, vive para Dios, y de Dios aprende cómo cuidar y amar a sus hijos, cómo guiarlos. Porque cuando un padre vive para sus hijos, el día que sus hijos se van, sufre. La mamá dice, ya se fueron mis hijos y se quedan, ¿no? Los papás sufren. Cuando vives para la esposa o para el esposo y el esposo o la esposa fallan, se acabó el mundo, porque vivías para eso, vivías por eso. Cuando vives para el trabajo, yo tengo que trabajar y tengo que hacer, y de pronto te dicen, como aquí los americanos, oh, we have to let you know that we have to let you go. Dices, espera, espera, a ver, no entendí esa parte de, sí, lo que quiero decir es que te vamos a dejar ir. Dices, pero ¿cómo si toda mi vida he trabajado aquí? Pues así, se acaba el sentido de la vida cuando vives para el trabajo, cuando vives para la profesión. Así es que eh, cuando buscamos sentido de existencia en las cosas, en las personas, nos van a fallar. Las cosas porque se terminan, ¿no? Las personas porque son igual que nosotros, con defectos y con fallas. Entonces, dices, bueno, entonces no debo vivir para mi esposa, para mi esposo, no. Vive para Dios, haz las cosas, dice la palabra de Dios. Todo lo que hagas, hazlo como para el Señor. Hazlo para Dios. Y en su enseñanza te va a explicar y te va a decir cómo hacer lo demás. Así es que venimos al fabricante y empezamos a estudiar. Así es que ah, esa pregunta necia se tiene que empezar a resolver, esa pregunta de por qué hago lo que no quiero, porque lo que quiero sí no quiero hacer y lo que más lo que no quiero hago. Y esas preguntas se resuelven empezando a comprenderte. Y ya dijimos que el creador es Dios. ¿Cómo nos creó? Bueno, pues nos creó, dice, a su imagen y semejanza. Es decir, nos dio alma, cuerpo y espíritu. Eso ya lo vimos la semana pasada, ya explicamos alma, cuerpo y espíritu. Y así es que hoy quiero, pues quiero, bueno, no sé, la figura número 1 nos dice ahí, alma, cuerpo y espíritu. Así es que hoy quiero ahondar en la parte de cómo nos relacionamos con el mundo, con la parte espiritual, con Dios, cómo nos relacionamos. O sea, como persona ya sé, soy alma, cuerpo y espíritu. Ahora, ¿cómo me relaciono con las personas? ¿Cómo me relaciono con Dios? ¿Cómo actúo? ¿Cómo funciono en este mundo? La figura número 1, la figura número... Ah, no es cierto. La figura número 1 nos va a tratar de explicarnos esto. A este concepto de alma, cuerpo y espíritu, tradicionalmente se le llama tricotomía. La tricotomía es la definición de esta forma en la que estamos compuestos, alma, cuerpo y espíritu. Y les decía que, por ejemplo, en griego, la parte carnal o la parte que era polvo se le conoce como cuerpo. La palabra en griego es soma. La palabra que es alma en griego es la palabra psique. La palabra espíritu es la palabra neuma. Y aquí es donde empiezo a ver una confusión. Cuando dices, ok, el alma psique, pero no la veo, o sea que también es como un espíritu. Mm, Te dije que al principio, cuando Dios sopló aliento de vida, a este barro le dio personalidad y le dio vida, le dio fuerza para moverse. Así es que al momento de la creación, Dios creó el espíritu y el alma, que también es espíritu, juntos, al mismo tiempo. Lo que se separó cuando vino el pecado es esa parte espiritual que estaba junto con el alma. Por eso quiero que veamos la figura número 1. Porque al principio de las cosas había una unión entre Dios. Aquí está la figura. Gracias, muchachos. Al principio de las cosas había una unión entre Dios Padre. Se puede decir que había una dicotomía, le llaman los teólogos. Dicotomía, o sea, dos cosas, dicotomía. Solo había corazón, alma y cuerpo. Porque se dice que en el Edén Dios tenía una relación perfecta con el ser humano, ¿verdad? Y esa relación perfecta, pues, funcionaba aquí. No había necesidad de una separación. Esta separación en alma, cuerpo y espíritu sucedió cuando vino el pecado.
porque hubo una muerte espiritual. Es decir, la comunión que había entre alma y espíritu, con el Espíritu de Dios, se perdió. Y entonces el alma quedó sola y el espíritu quedó aparte. Bien, el cuerpo sigue existiendo. Entonces, cuando digo que pasamos de dicotomía a tricotomía, fue después del pecado. ¿Qué entendemos por alma y espíritu? Porque aquí es donde hay una confusión entre ese espíritu, es el roa, el ra, el neuma. Y luego si ves las palabras con las que se define, empieza a haber más confusión. Te decía que en griego es soma, psique y neuma. En latín es corpus, uh, animus o anima y espíritu. Dices, wow. Bueno, cuando yo estaba platicando con mis hermanos, decía, ¿cómo explico esto? Y se me ocurrió, Dios me trajo este ejemplo. Supongamos, pongan atención, supongamos que llegan unos americanos a un lugar, a México, digamos, o a Colombia o Venezuela, o un lugar donde haya así como con pluma y penacho. ¿Dónde será ahorita? Hasta en México dicen que lo pongamos, para no herir susceptibilidades. Bueno, unos americanos llegan a México y en unas excavaciones encuentran una placa, un pedazo de placa de oro con una inscripción. Y esa inscripción, pues no la entendieron porque, aunque supieron leer el español, leyeron y juntos pasamos por la pera. Y no entienden esa expresión, era parte de algo más grande. Dicen, y juntos pasamos por la pera. ¿Qué quiere decir esto? No dijeron así, dijeron, oh my God, what happened with this? Que no entiendo esto, ¿qué pasa? Entonces mandaron a llamar a 3 expertos para que les explicaran. Experto 1 era una persona que vivía en Acapulco. Entonces tiene que venir a la Ciudad de México para explicarles. Una persona que venía de Acapulco a México, ¿verdad? Llaman a otro, que por cierto, eres un experto que acaba de mandarle un arreglo frutal a su esposa, porque la quiere mucho. Y de paso, el arreglo al final, pues tenía una fruta muy especial, ¿verdad? Y mandan a llamar a otro que es también intelectual, pero que vive en el barrio y que sabe mucho de lingüística. Entonces los americanos dicen, ok, you are the personas que llamamos para que nos interpreten esto. Entonces aquí dice, y juntos pasamos por la pera. ¿Me puedes decir qué es esto? Entonces el que venía de Acapulco dijo, bueno, yo creo que por lo que dice aquí, te puedo decir que son un grupo de personas que iban de viaje y juntos pasaron por peligros en la carretera. Y juntos pasaron unidos por un peligro. Porque de Acapulco a México hay una carretera, hay una curva muy peligrosa que se llama La Pera. Entonces, esa curva es tan peligrosa que desgraciadamente ha habido muchos accidentes, y es verdad, muchos accidentes mortales, porque es muy peligroso de bajada, es una curva muy cerrada y muy amplia. Entonces, las personas que no saben manejar, cuando agarran esa curva, se han salido del camino. Entonces, esta persona que venía de Acapulco dijo, no, esto yo creo que lo que falta antes y después son unos amigos que venían juntos y que el que escribió esto dijo, y juntos, así como unidos, pasamos por la, pero, o sea, pasaron por el peligro. Y yo creo que aquí después quiere expresar ese agradecimiento. Oh, qué bien explicación, ¿no? Ok, ok. Entonces, el de la fruta, venga, me da 2 aguacates y, oh, no, perdón. Le dice al experto que traía, que había regalado a su esposa, dice, no, lo que dice aquí es que tal vez era un grupo de personas que iban en busca de su Dios, en busca de su deidad y llevaban por lo mejor que tenían y a lo mejor era un arreglo de frutas. Pero les faltaba esa fruta que es tan especial porque yo acabo de regalar un arreglo de frutas y al final pusieron una pera cortada así como en flor y se veía hermosa. Entonces yo pienso que esas personas iban a ver a su deidad y dijeron, oh, pero algo nos falta. No te preocupes, juntos, unidos, vamos a pasar por una pera y se la ponemos. Y entonces hicieron su ofrenda a su Dios. Oh, tiene sentido, dijeron. Y al otro, iba a decir chilango, pero no, bueno, popular. Dijeron, ¿y tú qué opinas? ¿Qué quiere decir? Y juntos pasamos por la pera. ¿Te acuerdas que era un pedazo de oro?
Por eso es importante, porque debe haber más, ¿verdad? ¿Y qué dice? Porque si lo escribieron en oro, debe ser algo importante. Y le preguntan al otro y le dicen, ¿tú qué opinas? Pues, dices, yo creo que iban de pachanga. Era un grupo de personas que iban de pachanga, a lo mejor a la playa, a lo mejor a una fiesta. ¿Por qué? Dice aquí, y juntos pasamos por la pera, ¿verdad? Yo tengo una amiga que se llama Esperanza y le decimos la pera. Entonces yo imagino que pasaron por la pera, la Juana, la Toña y se fueron a la fiesta. Y dices, bueno, ¿qué te quiero decir con esto? Que cuando no entendemos qué significa cada palabra y quieres explicarla bajo tu percepción, bajo tu concepto, bajo tu experiencia, pudieras cometer errores. Y es lo que ha pasado con muchos filósofos y con estos intelectuales humanos, ¿no? Corrientes humanas que tratan de explicar el comportamiento humano, psicólogos que tratan de explicar el comportamiento humano. De ahí que cuando no pueden explicarlo dicen, bueno, es que un día lo vamos a aprender, así como los monitos que descendieron del mono y empezaron a crecer y a evolucionar y de repente con fuego y luego no sabían qué era la lluvia y fueron construyendo y ahora hemos fabricado aviones y todo. Algún día entenderemos el completo. Y le dan explicación, ¿no? Incluso a científicos como Einstein, que era una mente súper desarrollada, súper compleja para entender esto de la física cuántica, al ver la perfección del universo dijo, tiene que haber una inteligencia superior que creó todo esto. O sea, tiene que haber una inteligencia superior. Él siguiendo su orden de que todo a través de la inteligencia se puede entender. De nuevo, no regresaron al creador. Está su concepto. ¿Qué es alma, cuerpo y espíritu? Depende de su percepción. Yo creo que por eso ahora, cuando quieren explicar el comportamiento humano, que viene de una tendencia ambiental o del mundo que es destructiva, y alguno empieza a sentirse diferente, dicen, bueno, es que realmente Dios no hizo hombre y mujer, lo que Dios hizo fue un bulto, que ese bulto se puede convertir en hombre o mujer en el momento que quiera. Y tratan de explicar esto de la identidad de género de maneras ay Dios mío, tan complejas, que dices tú, ¿cómo es posible que personas tan inteligentes puedan querer explicar esto con conceptos humanos de manera que les convenga a lo que ellos quieren? Porque normalmente lo que viene detrás de una definición o una descripción del cuerpo, alma y espíritu, de por qué te comportas, por qué haces, los psicólogos lo más que te dicen es que son tus traumas infantiles, por eso eres así. Es que te han mentido mucho. Es que desde que tu esposa te falló, es que de que tu esposo te falló, es de que tu hijo, y empiezan a describir la vida en torno a lo que está aquí, pero nunca voltean al cielo. Y no sé si a ti te pasa, pero nos sucede a todos. Nos sucede a todos. Así es que tendríamos que empezar a definir qué es esto. ¿Qué es esto, verdad? ¿Qué es alma, cuerpo y espíritu? Ahora, si no tenemos esto bien entendido, créeme, vas a encontrar excusas para hacer lo que quieres, como quieres y cuando quieres. Vas a encontrar excusas. Porque somos expertos en excusas, expertos en quitarnos la culpa. Y no digo que le estás echando la culpa siempre a otra persona, pero eres experto como ser humano en quitarte la responsabilidad. No he sido buen padre porque mi padre no fue buen padre. No fue buen hijo porque mi hijo, no, ¿verdad? Mi hijo no puede ser mi hijo. ¿Ya ves? No he sido un buen trabajador, buen esposo, buen ingeniero, buen doctor. Siempre excusas. ¿Y sabes dónde empezó las excusas? Te voy a invitar a ver la primera excusa, tremenda, tremenda excusa, y no sé de dónde se la sacó. Génesis, capítulo 3, versículo, versículo 10 y 11, y termina con el 12. Fíjate, en el capítulo 3 está la caída del ser humano, ¿verdad? Y existe una culpabilidad por parte del ser humano. Después vamos a explicar si el pecado estaba antes, si el pecado estaba después. Vamos paso a pasito. Vamos a entender primero, sí, porque cuando tratamos de explicar las cosas profundas, hay quien se quiere dar la vuelta y empieza a preguntar otras cosas. No te vayas por otro lado.
Nada más te voy a decir cuál es la excusa perfecta que encontró Adán en capítulo 3, versículo 12. Llega Dios. Te lo voy a leer porque es bonito, es interesante. Capítulo 1 dice, mira, capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho. O sea, todos los había hecho Dios. La cual dijo a la mujer, con que Dios no os ha dicho, no comáis del árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comerás de él, ni le tocarás, para que no mueras. Para empezar ahí la mujer ya empezó inventando, porque Dios no dijo nada de tocar. Bueno, pero ese es otro tema. ¿Cómo le aumentan a veces la... En sí. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo del bien y el mal. Serás como Dios, conociendo entre el bien y el mal. Digo yo, ves a los niñitos que están, que dicen que no tienen conciencia y pueden andar encueraditos y jugando entre ellos y no tienen ningún problema. Digo, ¿cómo me gustaría no tener conciencia del bien y el mal y ser puro? Porque cuando tienes conciencia del mal, del bien y el mal, wow, qué fácil es aprender lo malo. Qué fácil es seguir lo malo. Aprender lo bueno siempre cuesta. O sea, ir a la escuela cuesta, ¿no? Andar de vago no cuesta y aprendes lo malo. Para andar de malo no haces tareas. Para querer una carrera, o sea, buscar lo bueno, tienes que hacer tareas y esforzarte, ¿verdad? Eh, para ponerte fuerte, fornido y esbelto como yo, pues tienes, bueno, como yo estaba antes, tienes que ir al gimnasio. Cuando no, pues nomás te sientas y comes y ya, ¿no? Lo malo siempre es más fácil. Así es que ellos querían conocer la diferencia entre el bien y el mal. Y la mujer, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, el árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fueron entonces abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. O sea, querían conocer sabiduría, querían conocer esto, y lo primero que se dieron cuenta eran que estaban desnudos. ¿Qué ciencia hay en eso? Sí. Lo primero que se dieron cuenta, hoy estamos... Híjole. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que pasaba en el huerto, que paseaba en el huerto, al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová, Dios, llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primera reacción, fíjate, cuando empiezas a pecar, dice que tuvo miedo de Dios y se escondió. Cuando empezamos a pecar, lo primero que hacemos es alejarnos de Dios. O sea, del que puede darte perdón, del que puede darte salvación, del que puede curar tu alma, es del que nos alejamos. ¿Por qué? Porque el pecado hace eso, hace que la persona se aleje de Dios. El primer problema de cuando pecas, y luego vamos a hablar de pecado, no me hagas cuestiones ahorita de qué es pecado, qué sí y qué no. Cuando hay pecado, y por definición pecado es hacer algo que no le agrada a Dios, hacer algo en contra de Dios, lo primero que existe es un miedo y esconderse de Dios, alejarse de Dios. Y dijo Dios, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Has comido del árbol que te mandé que no comieses, ¿verdad? Adán está hablando con Dios, Dios está hablando con Adán, y pues no sé de dónde le salió la excusa, porque todos somos expertos en excusas, ¿verdad? Fíjate la excusa que dijo Adán. El hombre respondió, la mujer que me diste. O sea, no fue mi culpa. Primero fue ella la que me la dio, la manzana. O sea, no fue mi culpa, fue la mujer. Y dice un pastor, dice, y pensándolo bien, pues la mujer me la diste tú. O sea, que antes de que yo sea culpable, ya hay dos culpables, por así decirlo. O sea, la mujer pues tú la trajiste. Somos expertos en duda. Somos expertos en que cuando viene la luz de información estás buscándole por otro lado. Así es que te dije este ejemplo para llamar tu atención. Por favor, quédate atento, porque lo que hoy vamos a ver, lo que hoy quisiera ver, es cómo
Esto, alma, cuerpo y espíritu, está en contacto con la realidad. ¿Cuál es la realidad? Figura número 2, por favor. La figura número 2 es que existe una realidad. No eres llanero solitario, no vives en el desierto, vivimos ¿en dónde? En el mundo. O sea, en Chicago, o en México, en Venezuela. ¿No? Al ambiente se le llama mundo. Y hay dos formas de vivir, una vida sin Cristo y una vida con Cristo, ¿verdad? Pero pasemos a la figura número 3, por favor, porque antes de las maneras de vivir quiero explicar cuál es el medio ambiente en el que vivimos. ¿Se fijan? Alma, cuerpo y espíritu, tenía dos triangulitos aquí, porque quiero explicar cómo nos relacionamos con el ambiente. A través del cuerpo nos relacionamos con el mundo. ¿Qué es el mundo? Pues no solo el sistema de vida, pero las cosas que están en el mundo. Las cosas físicas que te da el mundo. La comida, la bebida, la fiesta, lo que ves, lo que oyes. Esto es el mundo, lo que existe en el mundo. Y a través del mundo somos tocados por el cuerpo, o sea, la carne siente. Y siente ganas de abrazar, de besar, de comer, de abrazar, todo, ¿verdad? De alegrarse, todo, emociones. Pero existe por un lado el diablo. El diablo utiliza las cosas del mundo para tocar tu cuerpo, tus tentaciones. Y cuando esto empieza a tocar, esto, que está relacionado con tu alma y con tu espíritu, tiene un efecto. Tiene un efecto en tu alma y tiene un efecto en tu espíritu. ¿Ok? Cuando el diablo está usando el mundo y está tocando el cuerpo, este efecto causa un efecto en la mente. Es decir, ese efecto puede ser desde una enfermedad hasta una tendencia, un comportamiento, ¿verdad? Si este mundo dice que fumar marihuana es normal, y el diablo viene y te pone marihuana cerca, y un día la pruebas, tu cuerpo reacciona a la marihuana, o reacciona a la droga, o reacciona a cualquier... Vamos a poner drogas porque es lo que... El cuerpo, a través de esas cosas que existen en el mundo, que el diablo de alguna forma te las acercó, te puso la persona equivocada, el consejo equivocado, etcétera, lo prueba tu cuerpo aprende a disfrutar esas cosas. Pero no es que el diablo creó algo. ¿Sabes que Dios nos hizo tan perfectos? Que Dios te dio la capacidad a ti y a mí de, de producir químicos que te dan, por ejemplo, emoción, éxtasis, adrenalina, serotonina, dopamina, espirulina. Ah, no, esa es otra viejo. Dopamina. Todos esos químicos que están en tu cerebro y que son producidos cuando Dios quiere que lo produzcas. Por ejemplo, la adrenalina Dios te la dio para cuando estás en peligro, estés alerta, sepas qué hacer. Corre adrenalina en tu cuerpo, puedes moverte más rápido, tienes más fuerza. O cuando estás a punto en una batalla, o cuando tienes que cruzar algo, hacer algo, Dios te da te dio esa parte en tu cerebro para que tú producieras la adrenalina. Dopamina. Ves algo maravilloso, un amanecer, el mar, una mujer hermosa, un hombre guapo, ves a tus hijos, la sonrisa, y te produce una alegría. Esa alegría es la dopamina que tu cerebro está produciendo. Todos esos químicos están ahí. Los puedes tener. Pero ¿qué crees? Que el diablo imitó esas cosas? Y entonces provoca un químico que acelera ese desarrollo. La nueva droga que está matando a mucha gente, está um, fentanilo, es un conjunto de químicos que lo que hacen es una explosión en el cuerpo que Dios creó, en el cuerpo tuyo y mío, que hay que cuidar, por eso dice que hay que cuidar nuestro cuerpo, producen sensaciones que, ¿qué crees? Perturban el alma. Porque el alma es la mente. En el alma está la mente. En el alma está tu razonamiento, tu lógica, tu intelecto, tu conciencia, eh, tu ser, tus recuerdos, todo está aquí. Aunque físicamente tienes un cerebro, tus pensamientos están en el alma, que es espíritu. Espérame, ¿cómo? Bueno, es que sí, es que el cerebro puede guardar información, el procesar esa información depende de tu alma. Porque aquí es donde habría que definir algunas palabras. Intelecto no es lo mismo que sabiduría, ¿verdad? Conocimiento no es lo mismo que intelecto.
Experiencia no es lo mismo que conocimiento. Esas palabras que parecen sencillas, tenemos que entenderlas bien, porque de todas esas hay una que es muy importante, sabiduría. La sabiduría es regalo de Dios. La sabiduría es un regalo de Dios. Y dice el que tenga falto de sabiduría, el que sienta que está falto de sabiduría, pídasela al Señor que la da abundantemente. ¿Por qué es importante la sabiduría? Bueno, por definición, el intelecto es la capacidad de aprendizaje, la capacidad de aprender cosas, ¿no? El razonamiento es la capacidad de, con lógica, juntar esos conocimientos para hacer algo, para construir algo. Un arquitecto, por ejemplo, aprende ángulos y distancias y medidas y después por razonamiento construye un edificio. Un doctor, por inteligencia, aprende cómo funciona el hígado, cómo funciona el corazón, cómo funciona el páncreas, cómo funciona tu estómago, y por razonamiento puede curarte porque ve que tu hígado no está funcionando como debe funcionar con respecto al riñón. Eso es intelecto y razonamiento. Conocimiento es lo mismo que, más o menos que el intelecto, es la absorción de información. Uh, Experiencia, pues es saber usar ese razonamiento repetidas veces para que la siguiente vez la experiencia te hace que lo hagas más rápido, no tienes que pensarlo mucho, ya la experiencia te hizo razonar una vez y la experiencia lo tuviste que hacer, entonces puedes razonarlo. Pero una persona puede ser muy intelectual, o sea, muy inteligente, con mucho razonamiento, pero muy lejos de Dios, muy torpe para otras cosas, ¿verdad? Eh, un excelente cirujano plástico puede ser un pésimo padre. Una excelente eh, pianista, una mujer con mucho talento, puede ser terrible hija o madre. Puede tener todo eso. ¿Qué es lo que hace que todo ese conocimiento, intelecto, razonamiento, experiencia se una para bien? Se llama sabiduría. Sabiduría es el buen uso de todas esas cosas. Por eso, Salomón, el rey Salomón, eh, cuando se presentó Dios a él y le dijo, ¿qué es lo que quieres que te haga? El rey Salomón pidió sabiduría. No pidió tesoro, no pidió tierras, no pidió sabiduría. Porque dijo, con sabiduría se pueden lograr muchas cosas. Y no necesitas tener dinero para tener muchas mujeres o muchas cosas. Necesitas tener sabiduría. En México hay unos que dicen, verbo mata carita y carita mata dinero. No sé cómo está eso, pero parece que el que tiene dinero puede tener novias, pero el verbo, aunque no tenga dinero, puede también tener novias. O sea que verbo mata carita y carita mata dinero. Algo así. La cosa es que la sabiduría, que es el buen uso de todas esas cosas, viene de Dios, nada más. Romanos dice ahí, el que tenga falta de sabiduría, pídele al Señor, que Él se la dará abundantemente. Yo te pregunto, ¿qué le pedirías a Dios ahora que conoces esto? Sabiduría, dinero, salud, paz. Es obvio que posiblemente hasta ahorita dirías, pues tal vez salud, porque con salud puedo empezar a hacer, bueno, ok, es noble tu respuesta, porque todavía no hemos hablado del fin último de las cosas. Ya hablamos de cómo nos formó Dios, es el principio, Dios nos creó, alma, cuerpo y espíritu, pero ¿para qué? ¿Qué es el final de las cosas? Bueno, ¿sabes que un día, dice la palabra de Dios, que está escrito para el hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio? Es decir, polvo eres y en polvo te convertirás. El día que morimos, esto que es carne se hace polvo, se hace tierra, desaparece. El alma, que es donde guardas todos tus pensamientos, tus recuerdos, tus pecados, tus ansiedades, tus luchas, tus alegrías, esta personalidad, ese es el yo, ese eres tú, esto es lo que un día será presente delante de Dios, ya sea para entrar o para ir para abajo, porque no hay de dos caminos. Digo, no hay más de dos caminos. Es o el cielo o el infierno. No hay de otra.
Ese es el final de todos nosotros. Ese es el final, aunque no quieras. Todos vamos a morir. La pregunta es, cuando te presentes delante de Dios, ¿a dónde quieres ir? ¿A dónde quieres entrar? Bueno, y más bien no es de a dónde quieras, sino a dónde vas a ir por cómo vivimos esta vida, y no cómo vivimos del pecado, sino por las decisiones que tomamos. Y a mí me trajo mucha luz, mucha paz, saber que las personas no van al infierno por sus pecados. ¿Escuchas? Las personas no van al infierno por cometer pecados, por hacer pecados. Las personas van al infierno por una sola cosa, no aceptar el regalo de Dios. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que nadie se pierda. Es que sin Dios todos estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Sin Dios, sin Cristo en tu corazón, sin Cristo, no sin Dios, porque Dios es Dios Padre, sí, Dios Padre es el creador de todas las cosas y el creador de todas las cosas quiere que todos vayamos a Él, pero Dios Padre es tan santo, tan puro, tan santo, 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 que algo sucio no puede estar delante de Él. Ese es Dios Padre. Dios Padre no es que sea malo, es que su santidad, su justicia, su pureza impide que algo sucio esté delante de Él. Y todos estamos sucios por el pecado. Y por más que te laves, por más que hagas misas, por más que ayudes a pobres, por más acciones, por más obras que hagas, nunca vas a hacer nada. Por más canciones que le cantes a Dios, por más pastor que seas o servidor o ujier, por más buena madre, por más buen padre, no vas a poder hacer nada que te lave esa mancha, porque es una mancha que afecta a la santidad de Dios. ¿Y cómo puedes lavar la santidad de Dios? ¿Sabes qué es lo único que lava eso? La sangre de Cristo. Por eso a Cristo se le conoce, se le llama. Juan le dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre del Cordero derramada en la cruz es la única que tiene el poder para limpiarte y entonces poder estar delante de Dios. Por eso la persona no va al infierno por sus pecados, porque pecados tenemos todos. Todos tenemos pecados. Y el que diga que no ha pecado, pues no va a morir. Así que si todos tenemos pecados, todos necesitamos ser lavados. Pero desgraciadamente el mundo, igual con el diablo, ha inventado filosofías que dicen, bueno, pues Dios es el mismo a final de cuentas por todas partes, ¿no? Pues sí, Dios es el mismo, Dios es el creador de todas las cosas, pero no todos podemos ir a Dios porque Dios estableció un solo camino, una sola vida y una sola verdad. ¿Y ese quién es? Cristo nuestro Señor. Hubo seres humanos que trataron de construir montañas y montañas para llegar al cielo. ¿Quién va a poder llegar a Dios con sus propias obras? Así es que sí, muchos caminos llevan a Roma, pero no todos los caminos llevan a Dios. No todas las religiones llevan a Dios, no todos los métodos llevan a Dios, porque los métodos y las religiones son cuestiones inventadas por el hombre para buscar a Dios. Cuestiones inventadas por el hombre para buscar a Dios, para llegar a Dios. Religión, todo intento del ser humano para llegar a Dios. Y como es intento del ser humano y el ser humano tiene defectos, ¿qué crees? La religión tiene defectos. ¿Pero qué crees? Relación es relación con Cristo, relación en Cristo, relación a través de Cristo, es, fíjate, el esfuerzo divino por llegar al hombre. Cristo es el esfuerzo divino de Dios por llegar al hombre. Cristo es la obra para llegar al ser humano. No sé cómo explicarlo más, si con piedritas o con manzanas, pero lo que hace el hombre no es suficiente, no puede porque es defectuoso, pero lo que hace Dios es perfecto. Y lo único que hizo Dios fue despojarse de sí mismo, hacerse hombre y vivir entre nosotros. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Así es que el siguiente eh, ah, mm, eh, figura, por favor. Si la razón, el entendimiento, um, están aquí en el alma, hay una forma de vivir sin Cristo. O sea, tu alma siempre va a seguir siendo la misma, pero cuando tu carne crece, estás viviendo sin Cristo. ¿Bien? Dijimos que cómo cazamos a los changuitos, ya dijimos, ¿no? Que para los que no estuvieron, es una forma muy bueno, fácil. Le ponen al changuito en una cosa, algo que pueda meter la mano, y después cuando lo agarra, y como tiene otra, la mano ya está así, ya no puede sacar la mano. El chango, el mono, es tan irracional que no quiere soltar lo que está ahí. Y vienen las personas, ya lo van a atrapar, y, pero no sueltan lo que está ahí. Y ya lo van a atrapar y no sueltan. ¿Y qué crees? Lo agarran. Por no soltar el cacahuate, porque los cazan con un cacahuate o con una fruta. Y cuando yo vi esto, eh, pienso, esto pudiera representar una droga, dinero, fama, eh, un adulterio. Por no querer soltar eso, viene el enemigo y te atrapa. Así de sencillo. Soltar el pecado es, es soltar el pecado, dejar de hacerlo, pero de nuevo, como Adán, tenemos tantas excusas. ¿Por qué sigues viendo pornografía? Bueno, ya no la veo tanto. O sea, antes, ya no la veo tanto. Estás igual, sigues viéndola. Bueno, no, sabes que ya le puse unas seguridades a mi computadora y ya. Yo sé el password o lo que sea, pero ya están ahí. Sabes que necesitas ayuda, porque nada más estás eh, evitando, pero no estás sanando tu corazón. Eh, el que fuma, el que toma, el que hace droga y que quiere dejarla, y dice un señor que fuma marihuana, le preguntaron, ¿ya dejaste la droga? Y dijo, sí, ya, lo que no me acuerdo es dónde. Sí. Entonces, seguimos como el monito, sin soltar el pecado. Y eso es vivir sin Cristo. Porque vivir sin Cristo, tienes buenos pensamientos, porque tu alma, vamos a suponer que tienes, queriendo hacer lo bueno que quiero, no hago lo bueno. ¿Por qué no hago lo bueno? Porque tus pensamientos pasan por la carne y terminan en acciones. Y cuando esos pensamientos, esas intenciones que están en tu persona, pasan por la carne, ¿qué crees? Terminan convirtiéndose en acciones que no quieres. Vamos a ver la siguiente figura, por favor. Porque quiero leerte estos versículos para terminar con eso y porque no hay mucho que explicarte si te leo la Biblia. Fíjate, una vida sin Cristo. La vida diaria es una constante eh, prueba y tentación. Una constante prueba y tentación. Santiago 1, capítulo 1, perdón, versículos 12 al 16. Te voy a pedir que me acompañes a leerlo. Y si no tienes tu Biblia, simplemente anótalo para que lo puedas leer en tu tiempo. Santiago, capítulo 1. Los hubiera separado aquí porque si no me tardo mucho, ¿verdad? Santiago. ¿Dónde está Santiago? Santiago, ¿dónde andas? Aquí está. Aquí está. Santiago, es que no me anoté. Santiago capítulo 1, versículos del 12 al 16 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado con su propia concupiscencia y es atraído y seducido. Y entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado y el pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¡Wow! ¿Qué quiere decir esto? Bueno, primero vamos a diferenciar entre prueba y tentación, porque parece que hay confusión. Prueba viene de parte de Dios y la prueba tiene por objetivo aumentar tu fe. Dice que tu fe debe ser probada, así como el oro, para quitar todas las manchas. O sea que una prueba es de parte de Dios, tiene por objetivo probar tu fe, hacer más grande tu fe, hacer más fuerte tu fe.
Cuando tú pasas por situaciones difíciles, tomada de la mano de Dios, tu fe aumenta. Cuando pasas por una enfermedad, por un accidente, por una tragedia, y reconoces que Dios está ahí, que debe estar en control, y le pides a Dios y vienes a Dios, tu fe sale de eso más fuerte, más fuerte. ¿Y sabes para qué sirve también? Para que esa fe pueda bendecir a otros cuando estén en la misma situación. Esa es la prueba. La prueba viene de parte de Dios. La tentación no viene de parte de Dios. La tentación viene de parte de tu concupiscencia. ¿Qué es concupiscencia? Pues, ¿qué crees? Aquí está, en el cuerpo. Esa tentación, ese gusto que alguna vez aprendiste, eh, está ahí y lo quieres repetir. Esas sensaciones producidas por un pecado, por algo que viste que no debías ver, por algo que tocaste, eh, está aquí. Entonces, la tentación tiene por objetivo tirarte al piso, alejarte de Dios. Por eso dice aquí, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando ha resistido a la prueba, recibirá la corona de vida. Ve un ejemplo muy práctico de esto. Una persona tiene una buena vida y Dios decide probar su fe y se queda sin trabajo. Y la persona debe decidir, debe buscar a Dios para que su fe aumente y confiar que Dios, dice la Biblia, no dejará que un hijo suyo mendigue pan. No dejará que un hijo suyo mendigue pan. Jesús dijo que en este mundo tendrás tribulaciones, conflictos y problemas, pero confía en mí, que yo estaré contigo hasta el final de los días. Es una promesa de Jesús. También dijo, hablando de las cosas que necesitamos, comida, vestido, cuando está hablando de los pajaritos y de la hierba, de la comida y del vestido, dice, yo sé que tienen necesidad de estas cosas. Tienen necesidad de casa, de vestido, de alimento. Dijo, pero nuestro Señor Jesús dijo, pero busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas? Las cosas que sabe que necesitamos. Yo no necesito un Tesla, un carro súper moderno, a lo mejor hasta con una bicicleta. Dios sabe lo que necesitamos y te lo va a dar. O sea que eso de la prosperidad, que te dicen que si tú siembras y que reclames y que, ay, simplemente son cosas que el mundo ha puesto para distraer tu alma de lo que Dios quiere que hagas. Si tú le pides a Dios y declaras que Dios te va a sanar, Dios te va a hacer milagro, a veces Dios quiere que pases tiempo en esa situación, porque lo que quiere es probar tu fe. Ahora, esa prueba de dejarte sin trabajo, o sea, que te quedes sin trabajo, eh, el diablo la puede usar para convertirla en una tentación, ¿sabías? ¿Por qué? Porque el diablo sabe que estás ansioso. Ay, se me torció mi pie. Entonces, si el diablo sabe que estás ansioso, a lo mejor te viene con el chisme de que hay una forma de ganar dinero rápido. ¿Qué crees? Si hacemos esto, si hacemos aquello, sales del problema. Si llevas, si compras, sales del problema. Entonces, la prueba que tenía por objeto sanar tu fe, por no poner atención en Dios y buscar una solución, pues caes en la tentación. Así le pasó por ejemplo, a Sara. Sara y Abraham, Dios había prometido un hijo, aunque fueran mayores de edad. La prueba era esa, aguantar y confiar en que Dios iba a cumplir su promesa. Pero Sara dijo, no, se está tardando el Señor, agarró a su sierva Agar, se la llevó a Abraham y le dijo, ¿sabes qué? Ten una hija, un hijo con Agar, para que se cumpla lo que Dios dijo que tendríamos un hijo. Porque en ese tiempo era también costumbre de que si la mujer era estéril, una de sus sirvientas podía concebir en su lugar. Entonces Sara dijo, no, ¿sabes qué? Ya se está tardando el Señor, ya estamos grandes, por lógica, algo tengo que hacer. Trajo a Agar, se la trajo a Abraham. Abraham no dijo nada, que le traen y dice, está bien, me sacrifico. Digo, me sacrifico. Eso, agarró a Agar y tuve un hijo. Soluciones humanas. Sí, concupiscencia, ¿no? La prueba. Dios, Dios nos quiere probar nuestra fe, es decir, cuando estés en un problema, en una situación difícil, es una prueba cuando vienes a buscar a Dios. Vienes a buscar a Dios y Dios va a purificar tu fe, a aumentar tu fe, a limpiar tu fe. El problema es cuando empezamos a dar soluciones a las cosas
por nuestras propias fuerzas. Sí, cierto, te quedas sin trabajo, no te vas a quedar esperando que te venga pan del cielo, ¿no? Pues te pones a trabajar y pones a hacer eso, ¿no? Tal vez la tentación es querer conservar un estatus de vida o querer ganar más rápido, no sé. La cosa es que tienes que seguirte moviendo, confiando en que Dios va a dar. Y cuando digo moviendo, es seguir trabajando sin buscar atajos. Entonces, la vida diaria son pruebas y tentaciones. Eso todos lo vamos a tener. Pero el que resiste la prueba, dice, alcanzará la corona de vida. Versículo 13, dice, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí hay una tendencia al mal, porque la carne tiene la tendencia al mal, queramos o no, la carne tiene la tendencia al mal. Aquí hay una tendencia. Y entonces viene la tendencia, dice, y después de que ha concebido, ¿qué es concebir? Bueno, la carne afecta el alma. El alma es tu mente, ¿estás de acuerdo? Están tus decisiones, están tus pensamientos. ¿Sabes cómo afecta el alma? Cuando la carne empieza a recordar ciertas sensaciones de lo que has vivido. Entonces, a tu mente viene ese recuerdo y empiezas a planear y a pensar lo que viste, lo que tomaste, lo que fumaste, lo que escuchaste, lo que tocaste, lo que hiciste, que tu cuerpo sintió ese escalofrío maligno, empieza tu mente a planear, empieza a concebir, empieza a buscar excusas, empieza a pensar cómo, qué mentiras tengo que decir, cómo le hago, dónde me escondo, qué digo, qué planeo. Wow. El ser humano puede desarrollar unas capacidades, te lo digo personalmente, cuando yo estaba empezando los caminos de Dios y traía esos tropezones, a veces desde semanas antes empezaba a planear el día en que me quería ir de parranda. Y empezaba a decir que es que a lo mejor voy a llevar esto, a lo mejor a lo mejor tengo que, y ya tu mente, aturdida por la carne, todavía no quiero hablarte de esto porque esto va a ser la semana siguiente, la vida espiritual. Pero tu mente aturdida por la carne empieza a planear, eso es concebir. Dice, y cuando da luz el pecado, es decir, cuando ya te tiras al pecado, siendo consumado, da luz a la muerte. ¿Y qué es la muerte? La separación de Dios. Cuando una persona está en pecado, cuando una persona comete pecado, lo que menos queremos saber es de Dios. Porque el alma reconoce al Creador, el cuerpo se rehúsa a buscar de Dios. Cuando una persona anda empezando, quiere cometer pecado, no soporta nada de las cosas de Dios. No le hables de Dios porque se ofende. Si ya asiste a una iglesia, se empieza a alejar, ya no escucha alabanzas, ya no lee la Biblia, eh, ya no busca consejo de Dios, empieza a buscar consejo de alguien más y alguien más que lo pueda entender o que lo pueda alabar. Porque cuando la persona busca consejo por acá, en el mundo, si es por Dios, por el diablo, perdón, ¿sabes qué? Encuentras personas que te dicen, pues no, no importa, todo el mundo lo hace, tranquilo, nomás cuídate que no te vean. El mundo y el diablo trabajan de esta manera. Y tu mente que está luchando porque sabe que hay un creador, se deja llevar por la carne. Se deja llevar porque esta influencia, cuando esta parte es grande, pues es grande sobre tu alma. Cuando esta influencia es grande esto tu alma. ¿Qué es el mundo? Dice Romanos 1, capítulo 1, versículos 18. Te dije que no te iba a explicar mucho, nada más te voy a leer. Fíjate, Romanos 1, del 18 al 23, dice así, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con justicia la verdad. Saben que es la verdad, pero aquí los malos consejeros, seguidos por el diablo, te están diciendo, no, todo el mundo lo hace, tú tranquilo, tú mira, porque lo que de Dios se conoce, le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Tu alma, tu intelecto, tu pensamiento sabe y entiende que hay un Dios que creó los cielos y la tierra. Y no estoy diciendo que nos convertamos en inditos y que digamos, el Dios pueblo, el Dios sol, el Dios... No, una persona inteligente Einstein dijo, tiene que haber una inteligencia superior que controle todo esto. O sea, no necesitas ser sabio para entender que hay algo superior.
Por eso dice que la creación, tú sales en la mañana y ves, dices, qué maravillosas cosas ha hecho Dios. Una planta, un árbol. Versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, o sea, ya vieron que hay Dios, ¿verdad? No lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Envanecer es hacer vano, hacer sutil, hacer esos pensamientos que son buscando a Dios, no, los desaches, los tiras como para nada. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Como no quiero tener responsabilidad delante de Dios, entonces invento que el hombre nace del mono. Y como nace del mono y de la evolución, pues no tengo responsabilidad y me quito de eso. Pensando ser sabios, se hicieron necios. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza incorruptible de aves y cuadrúpedos. O sea, pusieron a hacer sus propios dioses al dios de la, pues ya sabes. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en sus concupiscencias, de modo que deshonraron en sí mismos sus cuerpos. O sea, ya cuando empiezas a tender mano a la carne, se viene una degeneración que acaba con toda inteligencia. Los grandes imperios, el imperio persa, el imperio babilónico, el imperio hebreo, el imperio romano, perdón, todos estos imperios que alcanzaron gran sabiduría, ¿sabes dónde empezó su decadencia? Con el uso equivocado de su propio cuerpo. Pecaron contra su propio cuerpo. La homosexualidad, el lesbianismo, la sodomía, todas esas cosas empiezan en las altas esferas. En las altas esferas, cuando ya no tienen nada que hacer, ¿qué hacemos? Se empiezan a rascar el ombligo y luego se rascan otra cosa y dices, porque el que está abajo, que anda buscando qué comer, no se anda rascando el ombligo, anda buscando qué comer, no tiene tiempo para pensar en esto que las altas estatuas tienen. Así es que los grandes imperios, creyendo ser sabios, empezó a suceder. Y ahí viene la decadencia. El mundo y el diablo trabajan juntos. Dice el diablo, bueno, fíjate, el diablo te ayuda a tener justificaciones. Ya leíamos Génesis 3:12. La mujer que tú me diste. ¿No? Y entre justificaciones dices, yo no quería, pero es que esta muchacha me seguía y me seguía. O este hombre me dijo cosas tan bonitas. O yo no quería, pero es que me dieron a probar esto. Yo ni siquiera sabía qué era. Nomás me lo tomé. Claro, después me gustó. Excusas, 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 excusas. Vivir una vida sin Cristo hace que tus acciones sean malas. ¿Y cuáles son esas acciones? Gálatas 5, 19 al 21. Y con eso quiero terminar. ¿Quieres vivir una vida sin Cristo? No te espantes de lo que está sucediendo. Ahora, no te espantes de que haces cosas que no quieres. No te espantes, como yo, que queriendo hacer lo bueno no hacía lo bueno, sino lo malo. No te justifiques porque vas a encontrar justificaciones. Busca de Dios. Lo que sí te puedo decir es que viviendo una vida sin Cristo, dejando crecer la carne, tus acciones van a convertirse en Gálatas 5, 19 al 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La semana que entra te voy a decir, voy a pedirle a Dios que nos lleve a vivir una vida en Cristo y podamos, viviendo una vida en Cristo, hacer unas obras diferentes. Pero si estás en este lugar que dices, wow, Señor, ya me di cuenta que he estado fallando, ya me he dado cuenta, Señor, que pequé contra ti, Padre bendito. Dile al Señor, pídele perdón a Dios. Y fíjate que el rey Salomón, después de que pecó, y pecó feo, ¿te acuerdas? Que vio a la mujer que no tenía que ver, empezó a pensar, luego planeó cómo acercarse, y luego ya que la tuvo, planeó cómo deshacerse del esposo y lo mandó a matar. ¿Te acuerdas? Bueno, pues este mismo David que tenía, dice la Biblia, el corazón, ah, el corazón parecido al Dios, el corazón
a la imagen de Dios, a la Este, David, pecó, pero cuando se dio cuenta de su pecado, y espero que todos nos hayamos dado cuenta de nuestro pecado, podamos decir lo que dice el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus misericordias. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí, Señor. Contra ti, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. He aquí, en maldad he sido formado. Señor, yo sé que tú amas la verdad en lo íntimo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría y se recreen mis huesos que has abatido. Entonces no escondas, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, Señor, un corazón limpio y renueva mi espíritu, un espíritu recto dentro de mí. No me eches, no me eches, Señor, de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y un espíritu noble me sustente. Salmo 51, versículos del 1 al 12. Si haces esta lectura y de corazón le dices al Señor, perdóname, solo dile, te entrego mi vida, Señor. Señor Jesucristo, ven tú y sé mi Señor, sé mi Salvador, sé todo, Señor. Quiero, quiero que tú, Señor, controles mis pensamientos y mis acciones. Te entrego todo lo que soy. En el nombre de Cristo, mi Señor. Amén. Y mi hermano, créeme que después de que hagas esta lectura, honestamente, créeme que después de que le entregues el corazón a Dios, de esta manera vas a estar en victoria, en gozo, en alegría. Sí, hay recuerdos, hay dolores, pero ¿qué crees? Dios viene a sanar esas heridas. Así es que te recomiendo, te quiero motivar a que busques del Señor y a motivar a que venga la semana que entra, porque vamos a ver cómo es vivir una vida en Cristo, una vida en victoria, una vida en paz, una vida buena, una vida digna del ser humano que tú eres. Nos vemos, mis hermanos, la semana que entra. Dios me los bendiga. Hasta luego.